Israel ha cruzado un nuevo umbral en el conflicto al lanzar por primera vez un ataque aéreo dentro de Qatar, golpeando el corazón de Doha, donde se encontraban líderes políticos de Hamás. La operación fue ejecutada por la Fuerza Aérea Israelí junto con los servicios secretos del Shin Bet y tenía como objetivo a figuras clave como Khalil al-Haya y Khaled Mashal, quienes en ese momento revisaban la última propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos. El impacto del bombardeo no solo sacudió a los presentes, sino que estremeció a todo el Emirato, que hasta entonces se consideraba un terreno neutral y seguro para la mediación. Aunque los dirigentes sobrevivieron al ataque, la explosión acabó con la vida de al menos 5 miembros de Hamás de rango medio, y con ellos se perdió lo que muchos consideraban el último canal serio de negociación hacia un alto el fuego en Gaza. Durante años, Doha había sido el epicentro de la mediación regional, un lugar donde se lograban acuerdos, se liberaban rehenes y se redactaban planes de tregua. Ese papel indispensable convirtió a Qatar en un actor clave entre Israel, Hamás y Estados Unidos. Pero el ataque israelí puso fin de manera abrupta a esa etapa, dejando un vacío difícil de llenar y sembrando dudas sobre el futuro del diálogo. Qatar alberga la base aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar de Estados Unidos en todo Oriente Medio, donde miles de soldados y aeronaves están desplegados permanentemente. Ese equilibrio convertía al pequeño emirato en un actor indispensable tanto para Washington como para las conversaciones regionales, pues servía de refugio y mediador. Sin embargo, tras el ataque israelí, ese papel de garante se resquebrajó y la confianza en la protección estadounidense se debilitó como nunca antes. Qatar dejó de ser visto como un lugar intocable y pasó a convertirse en un objetivo vulnerable dentro de un tablero geopolítico cada vez más volátil. El Emirato quedó atrapado en medio de un fuego cruzado, convertido en daño colateral de un juego mayor en el que se entrelazaban intereses ocultos. La propia reunión de Hamás en Doha despertó sospechas de haber sido un cebo cuidadosamente planeado para atraer a los dirigentes a un mismo lugar. Con el paso de las horas, crecieron las acusaciones de que Estados Unidos estaba al tanto de la operación o incluso participó en ella, un señalamiento que Hamás no dudó en difundir al mundo. El resultado fue que la confianza en la imparcialidad del proceso se vio profundamente dañada y Qatar quedó expuesto a dudas y recelos difíciles de disipar. Tras el ataque, la cobertura mediática resultó desigual y desequilibrada, pues de los casi 100 medios que informaron, casi la mitad tenían una línea editorial claramente derechista y minimizaron el papel de Estados Unidos en el suceso. El ángulo que sugería complicidad apenas apareció en las grandes cadenas internacionales y eso generó una percepción pública distorsionada. El control del relato se transformó en una batalla paralela a la militar, donde cada narrativa buscaba imponer su versión de los hechos. De esa forma, la información se convirtió en un campo de lucha que condicionaba la opinión mundial, tanto como los misiles en el cielo de Doha. Qatar se encontró con la inusual distinción de haber sido bombardeado por dos potencias rivales en apenas unos meses, primero por Irán y ahora por Israel, algo que reflejó la fragilidad de su seguridad. En junio, Irán había atacado la base de Al Udeid como represalia por una acción estadounidense, pero aquel golpe fue anunciado con antelación, lo que permitió a Doha y a Washington minimizar los daños. En cambio, el ataque israelí fue inesperado, sin señales claras, y demostró que incluso con sistemas modernos, el Emirato estaba indefenso. La sensación de vulnerabilidad aumentó de manera dramática y dejó en evidencia que la protección estadounidense no era garantía suficiente. Según la Casa Blanca, fuerzas estadounidenses observaron a los cazas israelíes dirigirse hacia el Golfo y afirmaron haber enviado una advertencia a Doha, pero el gobierno qatarí insistió en que nunca recibió ningún mensaje o que este llegó demasiado tarde. Estas contradicciones dejaron más preguntas que respuestas y debilitaron la credibilidad de todos los implicados. La versión oficial parecía incoherente, pues para llegar a Doha, los aviones israelíes debieron atravesar espacios aéreos de Jordania y Arabia Saudita o bien recorrer rutas imposibles sin ayuda externa. La distancia y la logística convertían el relato en algo difícil de sostener y alimentaron las sospechas de complicidad de terceros.
Los expertos señalaron que los cazas F-35 israelíes tenían un alcance limitado y no podían cubrir los 3.400 kilómetros del trayecto de ida y vuelta hasta Doha sin apoyo externo. Al ser una misión secreta, no podían llevar tanques de combustible adicionales, lo que restringía aún más su autonomía. La única posibilidad era que fueran reabastecidos en pleno vuelo por aviones cisterna aliados, pero las opciones disponibles resultaban técnicamente incompatibles. Todo esto aumentó las dudas y la sospecha de que Estados Unidos o incluso Reino Unido pudieron haber colaborado de manera discreta en el operativo. La prensa internacional reveló que un avión cisterna británico había despegado de Qatar el mismo día del ataque y permaneció horas en el aire antes de regresar, lo que generó especulación sobre su papel en el reabastecimiento de los cazas israelíes. Sin embargo, los sistemas de reabastecimiento británicos y los israelíes no son compatibles, lo que hacía poco probable esa cooperación. Aún así, la coincidencia temporal alimentó las sospechas y dio pie a teorías que involucraban a más aliados occidentales en el ataque. El episodio reflejó la opacidad y las grietas en las versiones oficiales que rodearon toda la operación. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. El Wall Street Journal publicó que los cazas israelíes pudieron haber evitado el espacio aéreo árabe volando sobre el Mar Rojo y lanzando misiles balísticos de largo alcance desde allí. Esos proyectiles, capaces de elevarse a la órbita baja de la Tierra antes de descender, habrían sido detectados por los sistemas de vigilancia espacial de Estados Unidos, lo que implicaba algún tipo de autorización o silencio cómplice. Incluso con esa ruta, el alcance seguía siendo un desafío técnico que difícilmente los F-35 podían completar sin apoyo. El enigma sobre cómo se ejecutó la operación aumentó las sospechas de coordinación secreta entre varios actores. Uno de los aspectos más extraños fue la ausencia total de respuesta de los sistemas de defensa de Qatar, que cuentan con tecnología de última generación como baterías Patriot, THAAD, NASAMS y Skynex, además de una flota de cazas avanzados. Cualquier ataque aéreo o misil de largo alcance debería haber sido detectado y neutralizado mucho antes de alcanzar la capital, pero nada se activó. Esta pasividad alimentó la sospecha de que las autoridades cataríes estaban al tanto del operativo o que recibieron presiones externas para no intervenir. La paradoja es que, pese a gastar miles de millones en defensa, Doha apareció ante el mundo como un territorio indefenso. Tras el ataque, el Ministerio de Exteriores de Qatar emitió un comunicado condenando la violación de su soberanía y varios estados del Golfo replicaron la misma postura. Sin embargo, la reacción se quedó en el terreno diplomático y no pasó de declaraciones simbólicas que reflejaban más indignación retórica que medidas reales. La percepción general fue que, pese al gesto de solidaridad, ningún país estaba dispuesto a enfrentarse de manera directa a Israel ni a Estados Unidos. Así, Doha quedó aislada en medio de un tablero regional que la veía más como una ficha sacrificable que como un socio a defender. Aunque el ataque no logró eliminar a los dirigentes de Hamás, envió una señal clara y contundente. Israel demostró que está dispuesto a traspasar cualquier línea roja cuando perciba una amenaza directa contra su seguridad. El propio embajador israelí en Washington declaró sin rodeos que si no alcanzaron a sus objetivos en esta ocasión, lo harán en la siguiente, una advertencia que dejó abierta la posibilidad de repetir operaciones similares en otros países de la región. Con ese mensaje, Israel no solo intimidó a Hamás, sino que también puso en alerta a todos los estados que lo rodean. Desde 2010, por petición de Estados Unidos y con el beneplácito tácito de Israel, Qatar aceptó acoger a la dirección política de Hamás en su territorio con el fin de facilitar un canal de diálogo en tiempos de crisis. Esa función se intensificó durante la Guerra de Gaza, donde figuras como Khaled Mashal y Khalil al-Hayya residían con frecuencia en Doha. Con el paso de los años, sin embargo, el papel mediador de Qatar comenzó a generar tensiones con Washington y Tel Aviv, que lo acusaban de no presionar lo suficiente a Hamás. El equilibrio entre ser anfitrión y mediador se volvió cada vez más precario y cuestionado. En los últimos años, la mediación de Doha produjo resultados limitados y la paciencia de sus aliados se agotó. Tanto Estados Unidos como Israel aumentaron la presión acusando a Qatar de ser demasiado indulgente con Hamás y de permitirle operar con comodidad desde su territorio.
Las críticas se intensificaron tras las negociaciones de rehenes, donde Washington dejó claro que Doha debía reconsiderar su relación con el grupo. Qatar se encontró así atrapado entre mantener su rol de mediador o ceder a las exigencias externas que lo empujaban a cortar vínculos, un dilema que lo hacía ver débil ante todos los actores. En octubre de 2023, los diplomáticos cataríes ya habían comenzado conversaciones discretas con Washington para evaluar si mantener su relación con Hamás era una ventaja o un riesgo, conscientes de que la presión aumentaba y de que su papel era cada vez menos aceptado por Israel. Aunque en noviembre lograron una tregua temporal que permitió la liberación de más de 100 rehenes israelíes, aquel éxito se desvaneció pronto y en enero de 2025 un nuevo acuerdo colapsó en apenas 2 meses. Desde entonces, las negociaciones quedaron estancadas y la frustración creció en todas las partes, con Israel acusando abiertamente a Doha de no actuar con firmeza. Lo que alguna vez fue un punto de esperanza se convirtió en un escenario de desconfianza y desgaste. Doha intentó suspender su rol como mediador argumentando que ni Hamás ni Israel estaban negociando de buena fe, pero pronto fue presionada para retomarlo por la nueva administración estadounidense. Se encontró en una situación de condenados si lo hacen y condenados si no lo hacen, atrapada entre mantener el contacto con Hamás o arriesgarse a quedar aislada en la región y perder influencia. La reanudación de las conversaciones no mejoró nada, pues la confianza entre las partes estaba rota y cada encuentro terminaba en acusaciones mutuas. Qatar pasó de ser visto como un facilitador a convertirse en un blanco de críticas desde todos los lados. El ataque israelí endureció la posición de Hamás y al mismo tiempo colocó a Qatar en una situación mucho más peligrosa, pues albergar a la a la dirección política del grupo, sin servir ya como mediador, lo convertía en un objetivo abierto. Aunque el Emirato ha evitado hasta ahora la magnitud de la violencia que sufren otros países como Líbano o Siria, su vulnerabilidad crece y la amenaza de nuevos bombardeos es real. A medida que Doha pierde su papel de intermediario neutral, se vuelve un territorio donde la presencia de Hamás representa un riesgo mayor que un activo diplomático. El equilibrio entre seguridad e influencia quedó profundamente alterado. Para Qatar, la lección más amarga fue que las garantías de seguridad de Estados Unidos no sirvieron cuando realmente fueron puestas a prueba, ni en el ataque iraní de 2023, ni en el bombardeo israelí de 2025. Washington activó sus defensas para proteger el espacio aéreo del Emirato. Esta inacción reveló que la enorme presencia militar estadounidense en la región tiene límites políticos y que los intereses estratégicos pesan más que la seguridad de sus aliados. Doha comenzó a considerar que la relación con Washington ya no era suficiente para salvaguardar su soberanía. Ante la falta de confianza en Estados Unidos, Qatar empezó a mirar hacia nuevas alianzas que pudieran reforzar su seguridad. Turquía apareció como una opción natural, recordando que ya en 2017 había enviado tropas para proteger a Doha durante el bloqueo liderado por Arabia Saudita y Emiratos. Con cientos de soldados desplegados en su territorio y acuerdos de defensa crecientes, Ankara podía convertirse en un socio más fiable. Al mismo tiempo, el Emirato buscaba un acercamiento con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para reducir tensiones. Con poco peso político pero mucho dinero, Doha intentaba asegurar su futuro en un entorno cada vez más hostil. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.